Londres, julio de 1992. Dentro de un edificio en el corazón del distrito comercial de West End, trabajadores administrativos bien capacitados trabajan sin parar, con discusiones y teclados crepitando ruidosamente. Y en una sala de reuniones pequeña e informal, se lleva a cabo una conversación seria. Félix, ¿realmente te has decidido? Llevas menos de un año con nosotros, pero te juro que todos en la empresa han reconocido tu talento y, si te quedas aquí, confía en mí, lo harás. Lograr grandes cosas. Dijo un hombre típicamente británico de mediana edad, con un típico traje de negocios y cabello cuidadosamente peinado y ligeramente rizado. Un joven de unos 20 años, de aspecto apuesto y ojos azul pálido particularmente atractivos, estaba sentado frente a él. En ese momento, Félix sonrió. Jefe, ya me he decidido. Los ojos del hombre de mediana edad se fijaron en Félix por un momento, y al ver que no vacilaba en sus pensamientos, suspiró con impotencia. Está bien, tú ganas. Con una sonrisa amable, Félix se puso de pie, recogió el traje que había colgado en su silla y le estrechó la mano al hombre de mediana edad que también se puso de pie. El hombre de mediana edad se acercó, abrió los brazos y le dio un fuerte abrazo, murmurando en voz baja, sálvese quien pueda, no. Creo que hemos perdido a un posible recluta. Félix parpadeó con sus ojos azul claro, con el tiempo encontrarás a alguien mejor. Media hora después, Félix recogió sus cosas y salió del edificio. Mientras se acercaba a la puerta, observó con anticipación la multitud de personas en la calle. Con una pequeña maleta en la mano, Félix avanzó por la calle, deteniéndose de vez en cuando para evitar el paso del tráfico, mientras observaba con interés la marca y el estilo del automóvil. Autos antiguos, Su paso es ligero, y la caminata relativamente larga no lo cansa, sino que lo marea. Después de caminar durante casi una hora, finalmente llegó de regreso a su hogar temporal, o mejor dicho, casa, en esta ciudad. A medida que las calles se volvieron más familiares, Félix vio más de una cara familiar. Buenas tardes. Señora Murphy. Buenas tardes. Señor Japp. Después de responder a algunas caras conocidas, Félix finalmente llegó frente a su casa. Sacando sus llaves, abrió la puerta. Entra y cierra la puerta. Yajo. Félix lanzó un fuerte grito de felicidad, mientras cerraba los ojos y extendía los brazos, y en ese mismo momento, la casa mundana pareció cobrar vida de repente. La maleta se soltó de sus manos y flotó hacia la alacena. Sus puertas se abrieron solas y en el estante superior flotaba una docena de ropa, sus dobladillos ligeramente levantados para que la maleta pudiera caber cómodamente dentro. El traje y la camisa blanca se deslizaron automáticamente del cuerpo de Félix, mientras que la corbata saltó con un meneo y quedó colgada en la barra horizontal del armario. Allí, yacía junto a otros 3 exquisitos lazos de diferentes colores. El cinturón alrededor de su cintura se aflojó por sí solo y, cuando dio un paso adelante, la chaqueta se separó suavemente con un movimiento rápido de la mano de Félix. Un conjunto de pijama de seda azul salió volando como un relámpago y se colocó sobre él, con una hebilla perfectamente ajustada. Félix chasqueó los dedos ligeramente y sonó una música suave. Sus ojos permanecieron ligeramente cerrados. Pero sus manos se agitaron como compositores, y comenzó un tintineo en la cocina. A mitad de camino, una taza de café aromático y humeante flotaba frente a él. Hizo girar la copa y tomó un sorbo acompañado de la música, sonriendo con la mayor satisfacción. Félix Japp era un mago adulto además de ser un freelancer recientemente fallecido. Se graduó de Hogwarts, la mejor y única escuela de magia en Gran Bretaña. Han pasado 10 años desde que Félix recibió su carta de inscripción con elegantes escudos de armas en el orfanato, 10 años que no solo le permitieron graduarse con éxito de Hogwarts, sino que también lo transformaron de un niño a un maduro de 21 años. Adulto. Qué rápido pasa el tiempo, ya me gradué hace 3 años.
Félix se sentó en el sofá, ligeramente emocionado. Luego murmuró levemente en voz baja: también han pasado 21 años desde que crucé. Así es, además de ser un trabajador autónomo y un mago oculto, Félix también tenía su secreto más oculto, y era ser un transmigrador. Dios sabe cuán sorprendido y emocionado estaba, quien había planeado el rumbo de su vida, cuando recibió una oferta de Hogwarts. Este es un mundo de Harry Potter. Una aventura mágica de Golden Trio. Pero, por desgracia, no estaban ni cerca de ser la misma generación. Cuando ingresó a Hogwarts, tontamente pidió información sobre Harry Potter, solo para darse cuenta de que era 9 años mayor que él. Es decir, el tipo de persona que ni siquiera pudo conocer, desde que se matriculó hasta que se graduó. Félix, que no era fanático de Harry Potter, tuvo que admitir que solo tenía un conocimiento básico sobre la trama. Un poco de conocimiento, un poco de información. Después de todo, no podía predecir el futuro, habría sabido que iba a cruzar al mundo real de la magia, y habría memorizado cada palabra del libro por adelantado. Lo único que realmente le dio una idea de la trama fueron los vídeos cortos que surgieron más tarde, como en un clip popular específico. Y con esto, fue capaz de hilvanar vagamente una trama. Pero tratando de recordar todos los detalles. Eso es pura fantasía. Lo bueno es que lo que verdaderamente le interesaba era la magia, el mundo de la magia que está vivo y se puede tocar y sentir. Y consiguió todo eso. Tarde-noche. Félix se sentó en su escritorio, hojeando en silencio un libro sobre magia. El reloj avanzaba, haciendo que su estado de ánimo fuera un tanto inquieto, sin su calma habitual. Estaba esperando una carta. Una carta de vital importancia. Pasaron las horas y, finalmente, se oyó un clic 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 desde fuera de la ventana, y una lechuza se paró en silencio afuera, golpeando la ventana. Al final. El corazón de Félix se aceleró cuando sacó su varita y la agitó suavemente, abriendo la ventana y permitiendo que la lechuza entrara volando. La lechuza dio 2 vueltas sobre su cabeza, dejó caer un sobre, aterrizó sobre el escritorio y se picoteó suavemente las plumas. Félix recogió rápidamente el sobre. En el reverso del sobre, había un sello de cera, un escudo de armas, con una gran H rodeada por un águila, un león, un tejón y una serpiente. Abrió el sobre y sacó la carta, que decía: Estimado señor Félix Happ. Nos complace informarle que su solicitud para un puesto de profesor, Estudios Muggles, ha sido aceptada y la entrevista se llevará a cabo el 21 de julio a las 10 a.m., prepárese con anticipación. Además, ingrese a la escuela a través de la red FLU, ubicación, oficina del director adjunto de Hogwarts. Si prefiere cualquier otro medio, infórmenos con anticipación. Subdirectora Minerva McGonagall. Félix no pudo evitar levantar el puño y tragarse la taza de café que flotaba sobre su escritorio. Ha estado esperando este día durante 3 años. 3 años, mucho tiempo. Félix se recostó en su silla, su mente relajada, con la fragancia del té, como su memoria se remontaba a 10 años atrás. En ese momento, él era solo un niño ingenuo de 11 años con aspiraciones y sueños. Era como un trabajador migrante ordinario que acababa de llegar a la ciudad con grandes expectativas y esperanza. Félix admite que es muy ambicioso, ya que cualquiera que tenga una mente madura y conozca de antemano algún esquema de la trama seguramente querrá ganarse la vida con ello. Así que era lógico que lo clasificaran en la casa Slytherin. Pero esta casa, donde la ambición, la sangre y el orgullo son las palabras clave, no era del todo amistosa con él. En ese momento, había pasado menos de un año desde la caída de los mortífagos, los restos de su filosofía de sangre pura aún se mantenían y Slytherin, el hogar de los sangre pura, era una fuente de inquietud. El hecho de que un huérfano muggle fuera clasificado en Slytherin en ese momento, aunque uno de sus padres pudo haber sido un mago de sangre pura, lo cual no era imposible dadas las circunstancias, fue un shock para ellos. De hecho,
Casos como el de Félix no fueron poco común, pero bastante raro. Si Félix hubiera sido solo un niño simple o incluso un reencarnador ordinario, sus 7 años de vida escolar probablemente habrían estado acompañados de violencia en el campus, intimidación, indiferencia. Estas son las cosas que probablemente lo habrían afectado a lo largo su vida. Pero, por desgracia, Félix no es un tipo cualquiera, sino un hombre, niño, con un dedo de oro. Podría, a través de la práctica repetida, permitirse forzar el poder de ciertos hechizos que practicaba para avanzar más allá de su comprensión teórica actual de la magia. Por supuesto, no es un avance ilimitado. Por ejemplo, si su nivel de teoría mágica es el nivel 1, entonces puede hacer que ese hechizo mágico específico suba hasta el nivel 2, o incluso el nivel 3, cuanto más alto sea el nivel, más difícil se vuelve, a través de repetidos, extensos, superpráctica intensiva. Aunque su dedo dorado no es increíblemente poderoso, lo ayudó a superar los primeros años de dificultades. Mirando hacia atrás a sus primeros 3 años en la escuela, podría considerarse una obra maestra en el ámbito de las bofetadas. Antes de inscribirse aquí, debido a su curiosidad por la magia y ciertos delirios paranoicos de inseguridad que pertenecían exclusivamente a los adultos, pasó la mayor parte de su tiempo dominando 2 hechizos, Petrificus Totalus y Protego, además de probar algunos hechizos simples. Estos son los 2 hechizos que más practica, Petrificus Totalus y Protego. Uno para ataque y otro para defensa, en línea con su mentalidad neutral mientras jugaba en su vida anterior. En términos comparativos, Petrificus Totalus es más fácil, y después de miles de aburridas sesiones de lanzamiento de hechizos, Félix lo ha empujado a la fuerza al nivel 2, mientras que Protego apenas alcanzó el nivel 1 de lanzamiento de hechizos. Esto es un milagro para una persona cuyo nivel teórico es casi 0. La comunidad mágica debería haberlo honrado con una insignia de la Orden de Merlín por esta hazaña. Y con un Petrificus Totalus de nivel 2, Félix jodió a todo el primer año de Slytherin durante su primera semana como estudiante, y noqueó a un chico de segundo año que había lanzado un maleficio vicioso contra él y los dejó colgados en el baño en el frío. Durante la noche. Este acto tuvo un gran impacto, o al menos le dio un dolor de cabeza a Snape, quien acababa de convertirse en el jefe de la casa Slytherin más joven de la historia. Snape tuvo que lidiar con la presión externa de otras familias de la casa Slytherin mientras lidiaba con los conflictos internos extremadamente complejos dentro de la casa. Para ser justos, esto puso a prueba las habilidades de gestión del profesor Snape como recién llegado. El dolor de cabeza de Snape se incrementó aún más, cuando Félix volteó a toda la clase de segundo año al final del primer año, dejando muchos asientos vacíos en la noche de la copa de las casas de ese año. Como consecuencia lógica, Félix se quedó atrás durante las vacaciones escolares como detención durante todo el periodo, y eso era exactamente lo que quería. De lo contrario, se preguntó si algunos padres lo habrían encontrado y le habrían echado un maleficio vicioso. En esas circunstancias, esto no era un engaño vacío. Y en el segundo año, Félix, bajo la opresión de Snape, se contuvo bastante y en lugar de enviar estudiantes de Slytherin a la enfermería a gran escala, los envió uno por uno. Al final de su tercer año, Félix se convirtió prácticamente en el estudiante más poderoso de Slytherin, el rey sin corona. El efecto de esto fue notable, nadie en toda la casa tuvo el coraje de tratarlo irrespetuosamente. Por supuesto, algunas personas todavía gritan y amenazan con hacerle pasar un buen rato fuera de la escuela, donde sea que se esconda. Sí, Félix se quedó los 3 años completos en la escuela, como mucho iba al callejón Diagon a comprar libros de texto, y nunca visitaba ningún otro lugar. Patética vida escolar. Por supuesto, siempre existe un giro en la mayoría de las historias, y el giro que le pertenece a Félix es durante su cuarto año. En las vacaciones del cuarto año, Félix finalmente salió de la escuela y derribó a 7 magos adultos que intentaron atacarlo, y los envió a Azkaban en esas vacaciones. Esta fue una gran noticia en ese momento,
pero más tarde llegaron noticias aún más importantes. En la cena de la noche de entrada del 5º año de Félix, se había propuesto un duelo de la familia Sangre Pura contra la familia Siafik, que pertenecía a una de las 28 familias sagradas Sangre Pura. Félix todavía puede recordar la mirada en el rostro del siempre estoico profesor Snape cuando abrió la boca y los ojos de Dumbledore brillaron con diversión. Atrapado en los recuerdos, Félix esbozó una sonrisa infantil. El llamado duelo familiar de Sangre Pura es una forma muy antigua de duelo en el que los miembros de las familias se enfrentan entre sí hasta que un lado está completamente derribado o muerto. Incluso en los tiempos más caóticos y desordenados, tales duelos eran extremadamente raros. Pero hay que admitir que este tipo de duelo existió y no fue abolido. Cuando Félix se paró frente al único Siafik en la casa Slytherin y avergonzó a los Siafik, uno de los pasos necesarios en un duelo familiar, frente a la multitud, lentamente con la antigua etiqueta de duelo, Siafik de 6º año cayó de rodillas, con su cuerpo tambaleándose. Incluso cuando el director Dumbledore le aconsejó después de la fiesta, él no retiró su idea de batirse en duelo, y aún recuerda lo que le dijo a Dumbledore en ese momento: «Director, Siafik me atacó 2 veces en las vacaciones de verano. 4 en total. La primera vez una persona, la segunda vez fueron 3. ¿Sabes qué hechizo usaron en mí?». El cabello de Dumbledore se volvió blanco, sus ojos estaban llenos de sabiduría, pero no habló. Y Félix dijo con calma: «Fue el de la maldición imperdonable, aparte de la Avada Kedavra usaron las otras 2 maldiciones. Por supuesto, no dio en el hogar, fallaron porque usé Protego. Me resulta difícil, creo que alguien todavía intentaría tal cosa después de 4 años de la caída de los mortífagos». Dumbledore dijo con un poco de cansancio: «Los Siafik no son mortífagos, al menos no todos ellos, son solo una familia que se aferra a la filosofía de la sangre pura, con bastante terquedad. Pero a mí no me importa mucho, ¿verdad? Enviaron a 4 tipos durante las vacaciones y, que yo sepa, los Siafik no son tan prósperos, 4, de su familia contando a los viejos, jóvenes, 10 más. Los Siafik simplemente no pueden permitirse el lujo de jugar». La destreza de lucha de Félix ha sido reconocida durante el verano, y después de que los 4 Siafiks hayan sido enviados a Azkaban, quedan menos de 4 para luchar. Solo podían usar su influencia para recurrir a tácticas externas, pero tuvo poco efecto, ya que la gloria familiar era más importante cuando se trataba de familias de sangre pura. Este duelo inconcluso causó revuelo en toda la comunidad mágica británica, y después de poco más de medio año de varios giros y vueltas, terminó con la retirada permanente de la familia Siafik de la comunidad mágica británica, y el duelo de la familia Pureblood, que había existido durante casi 1000 años, fue oficialmente abolida por ley bajo la influencia de algunas personas. Este evento, conocido como el enfrentamiento del 7 de agosto, fue tan potente como la caída de Voldemort para algunas familias acérrimas. Durante el descanso del 5º año, Félix visitó a un puñado de familias de sangre pura y, en resumen, logró una reunión amistosa y llegó a un consenso amistoso sobre ciertos temas. Félix se sintió aliviado de que los purasangres también fueran razonables. Durante sus últimos 2 años en Hogwarts, Félix se volvió inofensivo y exploró los misterios de la magia. El resto de su tiempo en Hogwarts fue cómodo, y los pequeños Slytherin se portaron muy bien, hasta que pidió quedarse en la escuela para enseñar, a lo que Dumbledore se negó alegando que era demasiado joven. En resumen, había tenido 7 años bastante buenos de vida escolar. Por supuesto, el profesor Snape no necesariamente lo creía así, y según los últimos chismes de Hogwarts, el mal carácter de cierto profesor tenía algo que ver con un estudiante desagradable al que había enseñado en sus primeros años. 21 de julio, 10 Félix, con un vestido formal, se para frente a la chimenea, mientras rocía un puñado de polvos fluidice oficina del subdirector de Hogwarts. La profesora McGonagall tenía una mirada severa en su rostro mientras revisaba los archivos de la escuela en la oficina de la subdirectora. La profesora de transformaciones,
conocida por su rostro severo, está de buen humor en este momento. La casa Gryffindor había ganado la tan esperada Copa de la Casa en el año académico anterior, lo que mantuvo vivo el estado de ánimo feliz del jefe de la casa Gryffindor. Soplo. Una llama verde pálido brilló en la chimenea y un joven apuesto y refinado salió de ella. Félix miró a su alrededor y vio que nada ha cambiado, ha pasado mucho tiempo. Le sonrió suavemente a McGonagall, hola profesora McGonagall, ha pasado mucho tiempo. La profesora McGonagall frunció los labios, lo que significaba que su estado de ánimo estaba cambiando rápidamente para peor, o al modo de trabajo, ¿cuánto tiempo sin verte, Félix? La profesora McGonagall también le enseñó una vez, siendo uno de sus profesores. Tenía sentimientos encontrados sobre este gran estudiante, ciertamente no el tipo de sentimientos encontrados que tiene el profesor Snape. Antes de su tan esperada Copa de las Casas, Gryffindor perdió 7 veces seguidas, y esa historia tuvo mucho que ver con Félix. Aparte de los primeros 3 años, cuando Félix tuvo que defenderse debido al entorno deficiente de aprendizaje al que había estado expuesto y, por lo tanto, perdió muchos puntos, después de eso finalmente pareció darse cuenta de que él mismo era un estudiante de Slytherin y debería estar peleando por el honor de la casa. Años siguientes en los que logró mezclarse con las jóvenes serpientes de manera efectiva. Los próximos años se pueden describir como gloria a Slytherin. Félix dio un paso adelante y miró su reloj de bolsillo, espero no haberme perdido la entrevista. La profesora McGonagall, cuyo flashback fue interrumpido, se puso de pie y lo llevó a la oficina del director, la rana de chocolate. Recitó la contraseña y acompañó a Félix al interior. Antes de irse, comentó, tus libros son muy buenos, parece que has pasado muy bien los últimos 3 años. Gracias, profesora McGonagall. Se congeló por un momento, sonrió y luego subió los escalones. Todos sus 3 años después de la graduación no habían sido para nada. Especialmente después de su primera solicitud de trabajo fallida, reflexionó sobre ello, sospechando que había sido un estudiante demasiado crudo, y siguió el consejo del director Dumbledore de viajar más y ver más. Pasó un año viajando por el mundo mágico y los 2 años restantes trabajando, estudiando a los muggles. Los resultados son notables, 3 libros en 3 años, 2 sobre estudios muggles y 1 sobre runas mágicas antiguas. También amasó una fortuna considerable. Después de subir la larga escalera, Félix entró en la oficina del director, que estaba llena de libros, artefactos y retratos de los sucesivos directores de Hogwarts en la pared. En el costado del escritorio del director, un fénix descansa con los ojos cerrados. Dumbledore está estudiando algo y la oficina está en silencio. Buenos días, director Dumbledore. Félix saludó en voz alta. Con sus palabras, la habitación cobró vida. Los retratos de los directores abrieron los ojos y miraron a Félix, señalando y susurrando. Uno de los retratos exageraba, ja. El mejor Slytherin está aquí. El hombre en ese retrato, con su barba de chivo y cejas finas y vestido con la túnica de Slytherin, es Phineas Black, votado como el director menos popular de Hogwarts por los estudiantes, también de Slytherin. Félix hizo una reverencia muy elegante. En este punto, el director Dumbledore finalmente miró hacia arriba, su apariencia era muy diferente a la norma, con una barba blanca plateada que le llegaba hasta el pecho, túnica descuidada y un par de ojos en forma de media luna. Pero sus ojos eran muy brillantes, sus pupilas azules brillaban con luz. Félix se quedó sumido en sus pensamientos, el tiempo no había dejado muchas huellas en este anciano y, sin embargo, parecía haber dejado demasiadas. Es Félix. Dumbledore se puso de pie y se adelantó, sus movimientos medidos, he estado esperando tu llegada. Félix estrechó la mano del director con cierta formalidad, después de todo, él había llamado a la puerta para pedir un trabajo y había sido rechazado 3 veces hasta el momento. Los dos se sentaron en sus asientos,
Dumbledore lo miraba a través del delgado vidrio mientras agitaba su varita. ¿Qué puedo traerte? Jugo de calabaza. Té. Luego, con un guiño, también tengo un poco de cerveza de mantequilla fresca aquí. Una taza de té, por favor. Dumbledore agitó su varita y una taza de té humeante flotó hacia él. Félix tomó un sorbo. Un sabor amargo se apoderó de él. Es un té antiguo. El director parecía no estar bebiendo mucho té en general. Sibal me dio este té. No puedo probarlo personalmente, pero dijo que venía del lejano oriente. Mentiroso. Félix juró, al menos uno de ustedes dos es un mentiroso. Después de una taza de té, la conversación se puso manos a la obra. Félix, has hecho un excelente trabajo durante el último año. He estado leyendo tus libros y tengo que decir que has sido muy innovador y tienes una visión muy profunda, de los estudios muggles, que le ha dado muchas ideas a este viejo. Félix sonrió. Gracias a tu consejo, el mundo de los muggles es un lugar maravilloso, especialmente en las últimas décadas, se han desarrollado muy rápido. En cuanto a los escritos, tal vez sea porque yo mismo fui criado como muggle y tener una comprensión profunda de ellos aún más. Dumbledore negó con la cabeza. El nacimiento no quita tus esfuerzos. Hay muchas personas en el mundo mágico que son hijos de muggles, pero no son exactamente expertos en estudios muggles. En el mejor de los casos tienen un mejor conocimiento de algo de sentido común, pero eso está lejos de conocerlos. Por supuesto, porque yo era un muggle puro en mi vida pasada. Dumbledore agitó su varita y de su escritorio salió volando un libro titulado La historia de las guerras muggles, desde hace 1.000.000 de años, uno de los libros de Félix. Hablando sobre el crecimiento de los muggles a través de las edades, escrito por Félix, se dio cuenta de que Dumbledore acababa de leer su libro. Es muy inspirador para mí, lo he leído más de una vez, especialmente cuando miras la historia de la tecnología. Ese es un término, ¿no? La historia de la tecnología, como los muggles han pasado de ser una bestia a lo que son ahora, durante millones de años. Una maravilla, debo decir. También señalaste los rápidos avances tecnológicos que los muggles han hecho a intervalos, con intervalos cada vez más cortos, e incluso predijiste que el próximo salto no estaba muy lejos, muy esclarecedor. Dumbledore estaba lleno de elogios por este libro. Félix dijo con modestia, esta idea no fue pionera en mí, de hecho, muchos sociólogos del mundo muggle, es decir, eruditos de muggles que estudian sobre muggles, me han ayudado mucho con sus escritos. Dumbledore dijo con calma, muchos muggles son igualmente inteligentes, pero pocos en el mundo mágico lo reconocen. Estoy de acuerdo con usted en eso, profesor Dumbledore. Dumbledore luego parpadeó, aparentemente omitiendo el tema, y dijo divertido, entonces debes haber leído muchos libros muggles. Francamente, muchos de mis regalos de Navidad son libros, y parecen pensar que los prefiero. De hecho, he leído la mayoría de ellos, y prefiero un par de calcetines de lana antes que ellos. Por supuesto, si es un libro del mundo muggle, no creo que lo rechace. Una pista clara. Al menos sabe qué regalarle en Navidad. Sí, aunque no tienen magia, algunos de ellos están dispuestos a pasar más de una década para completar un libro dedicado a un determinado problema o una teoría. Félix dijo en voz baja, es muy difícil. Y por esa razón, es muy valioso. Dumbledore se sintió algo aliviado, parece que realmente has ganado mucho en estos últimos años. Entonces surgió una pregunta de la nada, entonces ¿por qué sigues insistiendo en enseñar en Hogwarts? Félix parecía estar un poco desconcertado y preguntó, ¿qué quiere decir? No lo entiendo, director. Dumbledore colocó sus manos frente a él con una mirada inquisitiva, quiero decir, tienes un gran futuro por delante, pero sigues insistiendo en regresar a Hogwarts. Quiero saber por qué. La implicación del director fue clara, ya te has hecho un nombre, y en los 3 años desde que te graduaste, has escrito 3 libros, cada uno de ellos bastante brillante.
Los dos libros de estudios muggles no se vendieron mucho, al menos en comparación con el otro profesor con el que estaba entrevistando, que también es autor. Las ventas son bajas, ya que los dos libros no se vendieron mucho mejor. Pero no se puede negar que la influencia de estos dos libros está tan extendida que un libro, La historia de las guerras muggles, desde hace 1.000.000 de años, y el otro, Cómo piensan los muggles, se han convertido en los libros guía para la mayoría de los departamentos mágicos del mundo que se ocupan de los problemas de los muggles. Al menos Dumbledore había discutido algunos contenidos de los libros con dos de sus amigos, ambos entre uno que trabaja como jefe de la División para la Prohibición del Abuso Muggle y el otro es miembro del Wizengamot. Ambos estaban igualmente entusiasmados con los dos libros. Félix pensó por un momento y dijo, Director Dumbledore, estoy muy apegado a Hogwarts, es mi hogar y me hace sentir cerca de él. Además, me encantaría enseñar a los estudiantes, es algo muy gratificante. Dumbledore interrumpió, sus ojos azules llenos de brillo que es imposible decir que esta es la mirada de un hombre de 100 años. Ambos sabemos que eso no es cierto, quiero saber lo que realmente piensas, es importante, se trata de si obtendrás el trabajo de maestro o no. Félix se sintió un poco avergonzado. Inconscientemente usó la oclumancia, pero la detuvo a mitad de camino. Esta no es una sabia decisión. La oclumancia no es infalible, especialmente cuando tú eras el que estaba en el nivel inferior, y mucho menos contra uno de los mejores magos del siglo. Es bueno que haya planeado con anticipación e hizo algunos pequeños preparativos para esto con anticipación. Por ejemplo, unas gotas de elixir. Después de un par de segundos de contemplación, decidió seguir su instinto y contarlo así. Félix finalmente habló y dijo con sinceridad, para profundizar en los misterios de la magia. Dumbledore inclinó la cabeza y parecía que estaba escuchando. Director, ha sido mi director desde el momento en que me inscribí hasta el momento en que me gradué, por lo que debe tener una idea de lo que he pasado. Pasé mucho tiempo en los aspectos prácticos de la magia antes de mi 5º año para hacer frente a algunos problemas, y descuidó algunos aspectos teóricos. Es cierto, siempre fue muy tenso para que no lo golpearan y lo golpearan un poco. En ese momento estaba buscando poder, el poder de un solo hechizo, pero estaba equivocado, y no fue hasta mis últimos 2 años en la escuela cuando finalmente tuve tiempo para disfrutar de los misterios de la magia, que me di cuenta lo que me había perdido. También era cierto que si bien sus dedos dorados lo habían ayudado a volverse poderoso rápidamente, también lo condujeron en la dirección equivocada, una búsqueda unilateral de destreza mágica a expensas de la teoría detrás de ella. Dumbledore asintió levemente, su tono volvió a ser amable, pero con un toque de curiosidad. Entonces, estás investigando runas mágicas antiguas. Después de todo, no era difícil adivinar que los 3 libros de Félix, además de estudios muggles, consistían en la exploración de antiguas runas mágicas. Los estudios muggles, por otro lado, no podrían describirse como el estudio de la magia. Así es. Cuanto más profundizas en la magia, más no puedes alejarte de las antiguas runas mágicas, especialmente cuando necesitas rastrear los orígenes de la magia, por lo que necesitas investigar la magia antigua. Solo me di cuenta de esto en 6º y 7º año, pero desafortunadamente, solo obtuve una Ancient Rune en mis OWL, así que no pude continuar y tuve que estudiar por mi cuenta. Esto es aún más cierto, y fue un error cometido por Félix en su ignorancia juvenil. Félix continuó, bajo la influencia de Félix Falichis, sus instintos se agudizaron y sus palabras se volvieron más suaves. Tengo un interés personal, Hogwarts tiene la biblioteca más grande del mundo y hay muchos libros sobre runas mágicas antiguas. Pero los libros en el mercado. He leído todos los libros en el mercado y, lamentablemente, en su mayoría son teóricos y no muy prácticos, parecen tratar a Ancient Runes como un mero lenguaje, utilizado solo para traducir los manuscritos de sus predecesores. Y en el proceso de estudio muggles, tuve la inspiración inesperada de tratar de combinar los dos. Como saben,
las runas mágicas antiguas también son conocimientos esenciales para la alquimia. Dumbledore estaba intrigado. ¿Quieres decir, si no me equivoco, que quieres combinar la alquimia y las cosas muggles? Félix parecía un poco entusiasmado mientras hablaba con elocuencia. Sí, pero esta es solo una etapa inicial, que consiste en transformar elementos muggles en productos mágicos. Un acondicionador de aire, por ejemplo, es un dispositivo de enfriamiento que mantiene la temperatura ambiente a un nivel agradable. Los muggles necesitan ser alimentados por electricidad, es decir, una forma de energía, y la conversión a un artefacto mágico es mucho más simple, con un hechizo de congelación en su núcleo, además de un hechizo de detección. Por supuesto, hay que considerar el tema de la estabilidad, y eso requiere el uso de antiguas runas mágicas. Y en lo que estoy trabajando ahora es en un paso más, combinando la sabiduría de los muggles con la magia de los magos. Sabes, los muggles siempre tienen muchas ideas extrañas, y es difícil convertir algunas de ellas en realidad. Pero cuando agregas magia a la mezcla, es fácil de hacer. Dumbledore asintió y comentó: el primer paso es transformar, el segundo paso es crear una idea brillante. Los dos discutieron el tema durante mucho tiempo, y fue solo después de 3 horas que Dumbledore se recuperó. De hecho, acababa de estar inconscientemente inmerso en una discusión con Félix, posiblemente uno de los estudiantes más notables con los que se había encontrado en las últimas décadas. Especialmente después de 3 años de estudio por su propia sugerencia, el estudiante había estallado en llamas. Aunque sea un Slytherin. Desafortunadamente, él es un Slytherin. Dumbledore guardó silencio, vaciló y el tiempo pareció haber retrocedido 50 años en un instante. El parecido parecía demasiado grande. Los mismos huérfanos muggles, el mismo Slytherin, los mismos buenos y gentiles modales, la misma obsesión por el poder, ¿cómo podría elegir? Si tan solo no hubiera obligado a ese chico a admitir su error al usar Fiendfyre, si solo le hubiera importado más, o incluso si hubiera descubierto su malvada ambición antes, tal vez no hubiera existido un señor oscuro tan horrible. Y ahora. Parecía que tenía la misma elección frente a él. El anciano está en trance. Miró al otro lado de la mesa al joven, apuesto y destacado estudiante y le pareció ver la sombra de otra persona. Voldemort. Al otro lado de la mesa, Félix parecía desconcertado. Estoy diciendo la verdad, aunque selectivamente. Estoy diciendo la verdad, y acabamos de tener una buena conversación, porque Dumbledore está actuando tan complicado y sombrío. ¿Qué dijo mal? Le pinchó. ¿Qué diablos está pasando? Félix tiene dolor de cabeza. En la oficina del director reinó el silencio una vez más. Después de mucho tiempo, Dumbledore pareció volver a sus sentidos y ya había tomado una decisión. Dumbledore sopesó sus palabras: lo siento, Félix, el profesor Verballe no ha pensando en retirarse. Félix tenía una expresión decepcionada. Pero, comenzó Dumbledore rápidamente, puedo ver que eres muy bueno en las antiguas runas mágicas. Sí, director. Félix pensó en algo y contuvo el destello de esperanza que había surgido en su corazón mientras miraba a Dumbledore con ojos apagados. El anciano frente a él no se hizo el tímido deliberadamente y expresó sus pensamientos directamente: me gustaría que enseñaras runas antiguas, me pregunto si estás interesado. Por supuesto que sí. Félix espetó y luego redujo la velocidad: sí, lo creo. Pero, el profesor balbuceó. Ah, Batseda, pareció murmurar Dumbledore con un lamento antes de explicar: ha estado al servicio de Hogwarts durante más de 50 años, y durante los últimos años ha esperado tomarse un año sabático para ver cómo funciona el mundo ha cambiado. Un año sabático. Estás sugiriendo que debería ocupar la clase de runas mágicas antiguas temporalmente como sustituto. ¿Es por un año académico? ¿O por un semestre? Félix frunció el ceño ligeramente: esto no era lo que deseaba. Hogwarts es rico en libros,
y convertirse en profesor en la escuela tendría muchas ventajas. No quería solo 1 año y medio, pero al menos se requería un mínimo de 5 a 10 años, ¿verdad? Dumbledore está divertido, su barba plateada revoloteando mientras señala con una cara seria: Félix, la profesora balbuceo no es un mago normal, tiene un linaje mágico que le permite ver el tiempo de manera diferente a nosotros. ¿Linaje mágico? Félix recordó la apariencia del profesor balbuceo, que parecía haber permanecido sin cambios desde el momento en que se matriculó hasta el momento en que se graduó. Podría ser porque ella es de sangre mixta. Una mezcla de otra raza humanoide. Es posible, no había escasez de ellos en el mundo mágico, las razas híbridas más comunes eran humanos con gigantes, enanos y hadas. Hasta donde él sabía, había más de uno en la escuela. Antes de que pudiera llegar a una conclusión, escuchó a Dumbledore decir: en lo que respecta a la profesora balbuceo, no es raro que se tome un año sabático de 10 o 20 años. De hecho, cuando se quejó conmigo por la falta de sabáticos, recomendó algunos candidatos para reemplazarla, y entre ellos, estabas tú, Félix. Félix se dio cuenta de que tenía una relación bastante buena con este profesor, aunque no había podido tomar runas antiguas en su 6º o 7º año, siempre la había consultado durante su autoestudio posterior y nunca había dejado de escribirle, incluso después de graduarse. Además de Dumbledore, el único profesor que se mantuvo en contacto con él después de graduarse es el profesor balbuceo. El profesor Dumbledore agregó: su presencia aquí hará muy feliz a la profesora balbuceo, tiene tantos deseos por cumplir a lo largo de los años que casi ha llenado un rollo de pergamino. Félix, por supuesto, asintió con la cabeza ante la perspectiva de una oferta tan agradable. Mientras salía de la oficina del director, Félix dejó escapar un largo suspiro de alivio. Finalmente, había regresado a este lugar nuevamente. Hogwarts, el centro del mundo mágico británico. Esta vez, como profesor. Regresó a la oficina de la profesora McGonagall para ver disiparse un Patronus Fénix, y se dio cuenta de que Dumbledore había informado a la profesora McGonagall del resultado a través del Patronus. Efectivamente, la profesora McGonagall levantó ligeramente sus lentes: recibí un mensaje de Dumbledore, Félix, no, debo llamarte profesor Hap de ahora en adelante. Todavía puedes llamarme Félix, siempre seré tu alumno. La profesora McGonagall gruñó levemente: el profesor Snape no estará contento con esto. Félix se rascó la cabeza, había hecho enojar mucho a Snape en ese entonces. McGonagall rápidamente se saltó el tema, y con un movimiento de su varita, una docena de pergaminos salieron volando de un gran gabinete en su oficina, alisados en una pila ordenada, mostrando la naturaleza severa y seria de su dueño. Estos son sus horarios de clases, listas de estudiantes, obligaciones y privilegios. Suministros y cualquier otra cosa que personalmente creo que necesitará para la clase. La pregunta más urgente, por supuesto, es si es necesario cambiar los libros de texto. ¿Libros de texto? Félix estaba un poco desconcertado. Así es, los libros de texto. McGonagall repitió: muchos profesores tienen sus propias filosofías de enseñanza, y Hogwarts fomenta este principio, para que puedan decidir por sí mismos cómo enseñar su clase, la proporción de teorías y prácticas y, por supuesto, la selección de los materiales de enseñanza. McGonagall lo miró: me enteré de que también escribiste un libro sobre antiguas runas mágicas. Félix entendió, considerando por un momento, pero decidió no cambiarlo. El libro de texto del profesor Babaling es simplemente perfecto, aprendí mucho de él cuando estaba en la escuela. Está bien. La profesora McGonagall no parecía preocupada por este movimiento, pero Félix la escuchó murmurar algo en voz baja que era demasiado bajo para que él lo escuchara, pero parecía involucrar a otro profesor. Si tan solo, los profesores pudieran ser así. No es bueno que Félix pregunte al respecto, como profesor en ciernes, no quería crear más problemas antes de contratarlo oficialmente.
Como Slytherin, tiene un sentido de propósito muy fuerte en su comportamiento. La profesora McGonagall miró a Félix, que no se movía, y dijo, «Profesor Hap, ya puede irse. Le enviaremos una carta formal de nombramiento y fecha de entrada por correo postal, y si hay alguna información adicional, se la enviaremos. También estar encerrado». Félix sonrió, «Profesora McGonagall, me gustaría tener más tiempo para prepararme. Como sabe, todavía soy muy joven, aunque tengo poca experiencia en el campo de la magia y no tengo experiencia relevante en la enseñanza, usted tiene mucha experiencia en este campo, y necesitaría mucho su guía en este sentido». No sé si es una ilusión o no, pero Félix notó que la profesora McGonagall parecía sonreír un poco, o por supuesto, podría haber sido un tic en la comisura de sus labios, como dicen que las personas que siempre están cara de piedra son propensos a tener una parálisis facial. La mente de Félix daba vueltas con pensamientos sin sentido. «Félix, siempre eres tan educado». McGonagall pareció impresionada y, cortésmente, dejó de trabajar. «¿Qué quieres saber?» «Me gustaría comenzar mirando la información de los estudiantes, como los resultados académicos, la cantidad de estudiantes en cada año en cada casa, algunos de los mejores o más famosos jóvenes magos, y sería bueno tener una revisión de cada de ellos». La profesora McGonagall lo miró y agitó su varita en silencio. La puerta del armario grande se abrió con un crujido y salió volando una ráfaga de rollos de pergamino. Félix rápidamente sacó su varita y con un movimiento de ella, una pluma en la mesa se convirtió en una mesa larga. La profesora McGonagall respondió y apiló los pergaminos sobre la mesa. «Excelente transformación. No podría haberlo hecho sin tu enseñanza», dijo Félix con humildad. «Recuerdo tus primeros 3 años, no obtuviste mucho crédito en tu transformación». Félix se siente un poco avergonzado, ya que estaba tan ocupado peleando con las pequeñas serpientes de 7º año que ni siquiera tenía suficiente tiempo para practicar algo más que algunos hechizos mágicos todos los días, por lo que no tuvo tiempo para concentrarse en transformaciones. ¿Cuál fue la Reisan? Fue solo más tarde que recogió transfiguración. La profesora McGonagall no se detuvo en sus calificaciones porque ella es muy consciente de la situación de Félix en ese momento y, para ser honesta, siempre había tenido un problema con el uso del sombrero seleccionador para clasificar y siempre había creído, durante mucho tiempo, que Félix debería haber sido clasificado en Gryffindor. A pesar de toda su imprudente, valentía, ¿quién creería que no es un Gryffindor? Incluso entre los jóvenes leones, es el más temerario. Aquí está la información que pediste, pero no hay evaluación. Acerca de algunos de los mejores pequeños magos, solo puedo estar a mi lado y nombrar algunos de la casa Gryffindor. Eso también es útil. Félix no era quisquilloso. Oliver Wood y Percy Weasley en 6º año, Alicia Spinnet y Angelina Johnson en 4º año, Hermione Granger en 2º año, luego McGonagall frunció los labios, y por supuesto, los gemelos Weasley, Fred y George, por Dios. Bien, si ponen la mitad de sus esfuerzos de travesuras en sus estudios. Eso es todo. Recuerdo que también asistió el famoso Harry Potter, no está en Gryffindor. Félix tenía algo de curiosidad, el nombre lo había atravesado como un trueno en su vida pasada y presente. Harry. Pude ver que el nombre la estaba enredando aún más. ¿Qué tipo de persona es Harry Potter? La profesora McGonagall es definitivamente una de las personas más calificadas para responder esta pregunta, y es justo decir que, a excepción de cierto profesor de pociones no identificado, los demás miembros de la facultad tienen una buena opinión de Harry. Es sincero, educado y tiene sentido de la justicia, pero por otro lado, también es ligeramente impulsivo e imprudente, lo que no es del todo malo, y al menos se ajusta al perfil de un león joven. Pero estas son solo evaluaciones de carácter si miras su rendimiento académico. Solo puedo decir que no podemos entrar en más detalles. Si quieres entrar en detalles,
solo puedes decir que tiene mucho potencial. Es exactamente lo mismo que solían decir algunos maestros en las reuniones de padres y maestros en su vida anterior. Finalmente, la profesora McGonagall describió a Harry de esta manera: Harry es un pequeño mago muy amigable y juega muy bien al Quidditch. Te pregunté en qué materia se especializaba, y me dices que es amigable. No hay nada más de lo que presumir además de eso. Pero es bueno en Quidditch, y parece tener una aptitud natural para el atletismo. Para ser honesto, Félix siente bastante envidia. No por ser una figura estelar en la cancha de Quidditch, pero en su opinión, una persona con buen talento atlético es al menos tener la mitad de talento para los duelos. ¿De qué dependía el duelo? Poder con hechizos, habilidad para lanzar hechizos, mentalidad, experiencia y reflejos. Tiene los primeros 4 atributos, pero el último, los reflejos, está en la media, aunque no es tan lento ni tan rápido. Pero no creas que Félix es débil. Con sus dedos dorados, sus hechizos son mucho más poderosos de lo que deberían ser. Ya al final del 4.º año, pudo enfrentarse cara a cara con 3 magos adultos y abrirse camino a través de sus defensas. Por no hablar de su yo actual. Si tomamos como ejemplo a un profesor de pociones sin nombre, la teoría mágica de Félix puede estar un poco atrasada debido a su edad, pero sus hechizos son definitivamente más poderosos que los demás. Y todo esto es porque se ha pasado los días y las noches trabajando en ello. Practicó el hechizo de ataque principal 10.000 veces, ¿puedes creerlo? Tome uno de sus hechizos de ataque más poderosos, Petrificus Totalus, como ejemplo. Este hechizo es el primer hechizo con el que contacta, y ahora lo califica como sus 6 mejores hechizos, pero no puede pasar al nivel 7 en presente. No importa que, es simplemente imposible para él seguir adelante debido a su falta de conocimiento mágico. Pero, ¿qué significa un hechizo de nivel 6? Hace solo 2 años, con 2 hechizos de nivel 6 y un poco de habilidad, derrotó a 7 de los magos más poderosos del lado de la hechicería de EU. En un instante. Su habilidad sin igual y el poder absoluto de sus hechizos es lo que Félix tiene que decir sobre sí mismo. Fue porque Félix cruzó 2 niveles al final de su 4.º año y dominó 2 hechizos de nivel 6 que tuvo la fuerza para enfrentar el mundo exterior con confianza. Félix está algo triste porque si hubiera podido reaccionar bien, no habría necesitado alcanzar este nivel tan alto en un hechizo. Si solo tuviera mejores reflejos, tal vez no necesitaría recurrir al uso de elixir para dominar sus habilidades. Pero es bueno que pasó los 3 años después de graduarse no en vano, y ha desarrollado una nueva forma de magia para sí mismo. Félix quisiera agradecer a todos esos magos oscuros que han hecho una contribución tan indeleble a sus esfuerzos mágicos. Gracias por arriesgar sus vidas. Félix se sentó al otro lado de la mesa, hojeando la información provista por la profesora McGonagall, ocasionalmente transcribiendo datos y registrando estadísticas, algo que había estado haciendo durante 2 años en el mundo Muggle. Había trabajado para 3 empresas en los últimos 2 años, y cada vez que renunciaba, las empresas se negaban a dejarlo ir, y no porque hubiera lanzado un hechizo de hipnosis. Por la tarde, Félix y la profesora McGonagall disfrutaron juntos del té de la tarde, durante el cual Félix hizo una pregunta. Profesor asistente. McGonagall se sintió un poco desconcertada. Es solo un asistente, que se puede definir como alguien que ayuda al profesor con tareas diversas, como organizar materiales de investigación, corregir trabajos, supervisar exámenes, audicionar para conferencias y ese tipo de cosas. Félix corrigió. Por supuesto, no hay escasez de pequeños beneficios. La profesora McGonagall entendió un poco y puso los ojos en blanco levemente. Creo que solo estás tratando de ser perezoso. Como dijo el profesor Snape, ese Félix es un Slytherin estándar, acaba de conseguir un trabajo como profesor y ya está tratando de evitar su trabajo. No creo que sea correcto que un profesor arroje su trabajo a los estudiantes. Dijo la profesora McGonagall con severidad, frunciendo los labios.
Profesora McGonagall, me malinterpreta, en realidad estoy tratando de formar buenos estudiantes. La profesora McGonagall tenía una mirada en su rostro que decía, no me vas a engañar. Es cierto. No tengo la intención de establecer mi propio club en mi primer año, después de todo, necesito algo de tiempo para familiarizarme con la enseñanza y el medio ambiente. Un club es un lugar donde ciertos profesores invitan a un grupo de estudiantes de cada casa que han destacado lo suficiente en sus cursos para reunirse y estudiar magia. Se llama club. El club de transformaciones de la profesora McGonagall, por ejemplo, organizaba eventos ocasionales para aprender sobre técnicas y trucos que no se tratarían en conferencias o exámenes. La profesora McGonagall asintió, precisamente porque Félix es un recién llegado y aún no se lo ha mencionado. Entonces estás diciendo que quieres encontrar talentos temprano. ¿Preparándote para el club del próximo año?, preguntó McGonagall. Así es. La profesora McGonagall miró hacia abajo y pensó en ello, pensando que esto se podría hacer y que tendría muchos beneficios para los estudiantes, y solo unos pocos consejos adicionales serían suficientes para atraer a los mejores estudiantes, como el único graduado sobresaliente con un dominio dominante. Rango en las últimas décadas, Félix estaba más que calificado. En cuanto a algunos desechos académicos. ¿A quién le importa lo que piensen esos cabrones? No tiene nada que ver con esa escoria académica. No hay escoria en ningún club de profesores. Entonces, ¿cuáles son tus criterios?, preguntó la profesora McGonagall, ya que tales oportunidades no se presentaban a menudo, y ella estaba preparada para usar su poder para beneficio personal, no, para dar preferencia a los talentos de su propia casa. Félix lo pensó y aproximadamente transmitió algunas cosas. Bueno, primero, aprendices activos, es decir, personas que están dispuestas a tomar la iniciativa para aprender y tienen muchas ganas de aprender. Segundo, bueno, la memoria debe ser muy bueno, y en tercer lugar, el nivel del año no debería ser demasiado alto, después de todo. Este es mi primer asistente, así que me gustaría pasar un tiempo entrenándolo. Por cierto, el resultado de la antigua runa mágica no es importante, tengo trucos de enseñanza especiales. Agregó. Félix lo pensó de nuevo y decidió que eso era prácticamente todo lo que necesitaba. En realidad, estaba buscando un herrero que lo ayudara con todo tipo de tareas. Pero había niveles para los trabajadores de herramientas, y un trabajador de basura de bajo nivel no era tan útil para su trabajo mágico. Un Toolman de bajo nivel no es tan útil como un Toolman mago, pero una herramienta de un estudiante es diferente. No solo es fácil de usar, sino que con un poco de entrenamiento, puede convertirse en un asistente de enseñanza, un asistente de investigación mágica o incluso un compañero. La profesora McGonagall ni siquiera quería pensar en eso, y rápidamente repasó en su mente la lista de Lian Sitous en su casa. La madera no es buena, su tiempo chocó con el Quidditch, Percy es bueno, pero ya está en quinto año y tenía timos que preparar para este año. Los gemelos Weasley. Serán enviados después de un par de días. Pero esos dos tienen potencial. Entonces, un nombre apareció en su cabeza. ¿Te refieres a Hermione Granger? Félix se sorprendió un poco, el nombre parecía ser uno de los tríos dorados, ¿verdad? El mismo año que Harry Potter, así que solo está en segundo año, ¿verdad? Sí, se ajusta a tus requisitos casi a la perfección, amor por el conocimiento, excelente memoria, no muy avanzada en años. La profesora McGonagall habló amablemente, tiene debilidad por la señorita Granger, ya que circula un rumor acerca de que uno de los apodos de Granger es Pequeña McGonagall. Al ver que Félix parecía un poco vacilante, la profesora McGonagall recomendó a los gemelos Weasley, pero le contó por adelantado sobre sus terribles hábitos de bromas. Tendré una charla con ellos cuando comience la escuela. Félix no se decidió al final del día. Después de leer los materiales, Félix se despidió y se fue. En su camino de regreso,
se detuvo en el callejón Diagon y recogió 2 juegos de libros de texto de runas mágicas antiguas de tercer año a 7º año de la librería Flerisy and Blobs. Un conjunto es completamente nuevo y el otro es una joya que ha pasado mucho tiempo eligiendo de la pila de libros viejos. Los viejos libros de texto procedían de un grupo de estudiantes con letra diferente pero con notas uniformemente detalladas, y pensó que podría usarlos como referencia para enseñar a los estudiantes. Al día siguiente, se embarcó en un intenso entrenamiento de preparación del curso, comenzando por leer los libros de texto, lo cual fue sorprendentemente fácil. El profesor balbuceó, como experto en runas mágicas antiguas, escogió materiales que eran distintivos, se basaban principalmente en el punto de vista general actual, pero con un cierto porcentaje de runas mágicas prácticas incluidas. La opinión general actual es que las runas mágicas antiguas son escrituras antiguas, utilizadas por los magos antiguos para registrar la magia, y los investigadores modernos tienen la tarea de traducir lo que queda de esos materiales. Esto es solo una parte de la verdad, pero de hecho, como sugiere el nombre, Ancient Scripts tiene una historia muy larga. En el pasado lejano, se usaba para llevar los símbolos místicos de los magos, y se usaba ampliamente en ambos. Magia antigua y alquimia antigua. Fue utilizado en todo el mundo en diversas formas. Y fueron esas antiguas runas mágicas las que Félix buscó para encontrar la verdad de la manera definitiva. Luego revisó las notas de algunos estudiantes antiguos, y las partes de los puntos clave, su proceso de pensamiento y la resolución de problemas fueron muy inspiradores para él, lo ayudaron a comprender cómo los jóvenes magos veían el tema. Es por eso que le gustan los mejores puntajes académicos, después de todo, las cosas encajan. Con las notas de los estudiantes modelo y el plan de estudios que recibió de la profesora McGonagall, ya tiene una visión clara de lo que necesita enseñar. El siguiente paso es considerar el estilo de enseñanza. Aunque ya consiguió el trabajo de profesor que había estado esperando, y la colección milenaria de Hogwarts está nuevamente a su disposición, aún así, él sabe como un graduado legendario, y no pudo regresar a su alma mater para ser criticado por su pobre enseñanza, no podía darse el lujo de avergonzarse por esto. No quiere que lo acusen de ser un mal maestro. ¿Qué debo hacer para atraer su interés? Félix lo pensó una y otra vez, y la primera idea que le vino a la mente fue cuestionario. En este punto, sabía que no estaba solo en esta búsqueda. En su vida pasada y presente, la sombra psicológica provocada por muchos de este tipo de pruebas lo ha perseguido. Una extraña risa de jie vino desde dentro de la habitación. Volviendo al tema, Félix sacó un trozo de pergamino y escribió en él las palabras cuestionario y hoja de trabajo, lo que inmediatamente condujo a 2 ramas, una siendo los profesionales, con las palabras consolidación rápida del conocimiento, y la otra rama representando los contras, con las palabras fácil de engañar. Félix, por supuesto, necesita hacerse un nombre, pero también conoce el estándar de los pequeños magos, y debe tomárselo con calma si no quiere superar al profesor Binns como el profesor más impopular. La clave es ser interesante e informativo, pero interesante es lo contrario de lo que puede ser quiz y worksheet, murmuró Félix, tal vez pueda hacer que escriban un diario y un mini ensayo sobre runas mágicas antiguas. El tiempo pasa rápido entre estos pensamientos. Los exámenes finales también son muy importantes, por lo que podría considerar agregar una sección práctica. Las runas mágicas antiguas son intrínsecamente aburridas, pero en realidad son conocimientos esenciales para profundizar en los misterios de la magia, vinculados por un lado a la magia antigua y por el otro a la alquimia antigua. El primero representa un gran poder y el segundo representa las creaciones una vez gloriosas y maravillosas. La magia antigua no es deseable, ni siquiera puedo controlarla yo mismo ahora. Pero usar lo que ya aprendieron para crear, o al menos reparar, una pieza de alquimia es una idea factible. Félix entró en algunos una especie de tormenta de ideas, pensamientos e inspiraciones brotando, la pluma sobre su escritorio moviéndose rápidamente. Mientras la pluma sobre la mesa revoloteaba y giraba,
creaba un rastro de sombras. A última hora de la tarde, Félix había completado el diseño inicial del campo. No está mal de mi parte. Miró su trabajo con satisfacción, 3 hojas de pergamino densamente cubiertas de texto y diagramas de flujo. La única pregunta que queda es qué tipo de artefactos utilizar como material didáctico. Esto resultó ser una tarea difícil, ya que Félix no tenía la intención de preparar 5 artefactos para los grados que enseña de tercero a séptimo, sería demasiado problema y ocuparía su tiempo de lectura. En cambio, iba a elegir un producto apropiado y dividirlo en diferentes niveles de dificultad. Por ejemplo, en el año 3, solo tendrá que completar algunas cosas, como vincular, hacer bucles, equilibrar y coordinar, de forma similar al experimento de física de conectar cables y encender y apagar tableros de distribución en el elemento. En cuanto a IR 7, no les estoy pidiendo que construyan un cohete, pero no es tan difícil para ellos construir un carro, ¿verdad? ¿Cuál debería ser el objeto? Primero, no puede ser demasiado simple, de lo contrario, es imposible distinguir la dificultad, pero tampoco puede ser demasiado complicado, de lo contrario, estaría agotado también. Debería haber 800, si no 1000, jóvenes magos en Hogwarts, e incluso si solo un tercio de ellos eligiera runas mágicas antiguas, sería una cantidad de trabajo insoportable para alguien que quisiera ser innovador en su enseñanza. Félix tenía un dolor de cabeza tratando de lograr un equilibrio entre eficiencia y calidad. Durante 3 días seguidos, Félix buscó en su colección de libros, pero no pudo encontrar el punto de partida correcto. Hay tan pocos libros de magia antigua en el mercado, y aún menos con un enfoque práctico. Félix gimió en su corazón, lo que le hizo desear cada vez más la colección de Hogwarts. Sería su One Piece. Félix había escuchado todo tipo de leyendas extrañas cuando estaba en la escuela, como que los 4 directores fundadores de Hogwarts dejaron legados misteriosos, pero se le ocurrió que si podía dominar todo el conocimiento mágico en la biblioteca, no sería menos logrado que cualquiera de los 4 grandes. El tesoro más grande está justo frente a ellos y, sin embargo, la mayoría de la gente estaba ciega ante él. Fue solo después de que se lo perdió que se dio cuenta de lo que quería, ¿por qué otra razón habría estado planeando regresar a Hogwarts durante años? ¿Por qué otra razón habría estado conspirando en los últimos años para volver a Hogwarts? Sin nada que encontrar, Félix salió de su casa y se preparó para dar un paseo. Señor Hap, no lo he visto en varios días. Una dama elegante lo conoció por casualidad. Linda, he estado ocupado preparándome para el nuevo trabajo. ¿Ya has encontrado trabajo? Después de una breve conversación, la señora se fue con una ligera desgana. Cabe mencionar que la personalidad amable y la apariencia atractiva de Félix siempre lo han hecho popular entre sus vecinos. Las calles del barrio occidental de Londres. Félix deambulaba sin rumbo fijo, pareciendo un mundo aparte de los ajetreados peatones en la carretera. Aunque esa no es una mala manera de expresarlo. En medio de su caminata, Félix pasó por una clínica dental y, al mirar el frente limpio y ordenado del lugar del dentista, sus ojos se detuvieron y un pensamiento que había estado en su mente durante mucho tiempo resurgió. No hay prisa, volvamos en unos días. Mientras caminaba, finalmente se detuvo frente a una sala de actividades para niños y, al escuchar las palabras familiares "Yo fucking die dogsene", Félix entró por accidente. En el interior, la luz es ligeramente tenue y media docena de adolescentes presionan frenéticamente los botones, agitan incansablemente los joysticks y pronuncian palabras extrañas como ja, ja, ja. Juegos de lucha, Félix siente que ha regresado a su infancia, no a esta, sino a su vida pasada, por supuesto. Los personajes familiares en la pantalla lo hicieron sentir cercano a ellos, especialmente los personajes femeninos pobremente disfrazados. La habilidad del bombero es genial. El movimiento de Izegel es pantalla completa, ¿qué sabes? Félix se rió en silencio.
Está a punto de darse la vuelta e irse cuando un destello de inspiración lo golpea. Espera, ¿qué es eso? Lucha. Un luchador. Sí, mano a mano. Los ojos de Félix se iluminaron, finalmente había encontrado algo lo suficientemente complejo para 5 grados, pero no demasiado difícil. ¿Por qué no un artilugio? No, ¿por qué no un golem mágico? Había estado pensando en eso todo el tiempo, y finalmente pudo ponerle fin. Una recreación de algunos personajes de los juegos de lucha, utilizando antiguos circuitos de runas mágicas como plantilla. Este tipo de golem mágico, del tamaño de una mano, es aceptable para los niños en el mundo mágico, y no existe una barrera psicológica para el pequeño mago Mugle. En cuanto al nivel de dificultad, es fácilmente ajustable. Para los estudiantes de tercer y cuarto año, puede darles un golem mágico completo, dejando algunos nodos y estructuras ramificadas para que los completen. Para los estudiantes de último año, deben completar al menos una estructura funcional por sí mismos. Cuanto más lo pensaba Félix, más emocionado se ponía, incluso podría comenzar una batalla de caballeros. Después de todo, los niños en el mundo mágico son tan miserables y el entretenimiento es tan poco interesante, ¿qué tiene de bueno el Quidditch? No podía soportar el Quidditch, y no era porque hubiera reprobado su primera clase de vuelo. Una imagen vino a la mente de Félix. 2 estudiantes uno frente al otro, cada uno con un golem mágico del tamaño de la palma de la mano, en una clásica pose de duelo. Tengamos un duelo de magia tenso y emocionante. Las comisuras de la boca de Félix se curvaron con anticipación. ¿Qué se necesita para hacer un golem mágico real? En primer lugar, ¿qué es un golem mágico? En pocas palabras, es un guardián de la casa. Por lo que Félix sabe, hay muchos golems de piedra en Hogwarts, que son extremadamente complejos de fabricar y han sobrevivido durante miles de años, lo que garantiza la seguridad de Hogwarts. Pero a efectos didácticos, no hace falta ser tan exigente. Buena arcilla, la cantidad correcta de estiércol de dragón y un poco de sangre de una criatura mágica, la sangre de dragón es lo mejor, por supuesto, pero en lo que respecta a los materiales didácticos, tendrán que ser baratos. Pero podría conseguir algunos golems de batalla de alto nivel para su colección personal. Félix envió rápidamente una solicitud a la profesora McGonagall y, después de una comunicación complicada, la profesora McGonagall finalmente aceptó su idea y le permitió probarla. Con esa carta se envió una carta formal de empleo, junto con una pequeña bolsa de galeones dorados. Félix reunió rápidamente los materiales para la versión estudiantil del golem mágico, excavando él mismo la arcilla y recolectando estiércol de dragón y sangre de criaturas mágicas del mercado negro. Luego pasó los siguientes 3 días viajando por Diagon Alley y Nocturne Alley, así como algunos mercados negros mágicos diferentes en todo el mundo, antes de finalmente ensamblar los materiales de alto nivel para su propia versión refinada del golem mágico. Después, Félix escribió a sus queridos viejos compañeros de clase de Slytherin y pidió un préstamo temporal de elfos domésticos de su casa para crear una versión mágica de una línea de montaje. Félix vació una habitación y lanzó un hechizo a encantamiento de extensión indetectable, transformándola en una gran habitación cuadrada. Frente a él, una fila de elfos domésticos se erguía. Caballeros, cuento con ustedes. Después de que Félix demostró cómo se fabricaban los modelos de golem, dio un paso atrás y delegó las tareas. En cuanto a él mismo está ocupado. Además de rediseñar su propio golem de batalla refinado, añadiéndole todo tipo de circuitos de encantamiento restrictivos y poderosos, también tiene que mantener a los elfos domésticos bien alimentados para que puedan concentrarse en su trabajo. Félix no solo está hablando por el culo, como testificaron los elfos domésticos, el señor Japp es realmente genial, XN. El tiempo pasó, y antes de que nos diéramos cuenta, había pasado medio mes. Félix miró con gran satisfacción los cientos de modelos de golems mágicos,
a pesar de que no tenían un solo circuito mágico y apenas podían considerarse como una pieza en bruto. Pero eso es suficiente por ahora. Con motivo de su despedida, Félix preparó una suntuosa cena de despedida para los elfos domésticos. Eso fue muy generoso de su parte, señor XN. Después de otra ola de agradecimiento, Félix despidió a los trabajadores voluntarios. Durante la semana siguiente, Félix comenzó a tallar antiguas runas mágicas de diversos grados de dificultad, de acuerdo con la cantidad de personas en cada grado, mientras usaba encantamientos de refuerzo para evitar daños. Después de todo, todo vale dinero. Félix trabajó hasta la muerte para lograrlo. Nunca volveré a hacer eso. Estoy tan cansada. Félix se sintió agotado y pálido, pero su comprensión de las antiguas runas mágicas había dado un gran paso adelante. Al azar, recogió un golem mágico a medio terminar, un golem humanoide del tamaño de la palma de la mano, alrededor de medio pie, que parecía un hombre joven de tamaño proporcionado, vestido con un uniforme escolar japonés y usando un par de guantes negros con las puntas expuestas. Dedos y un emblema de sol dorado incrustado en la parte posterior de ambos guantes en la parte superior. Después de unos minutos de llenar el antiguo circuito de runas mágicas, agitó su varita y el golem se movió de inmediato. Primero, movió sus brazos y piernas como un experimento, pateando y golpeando, luego levantó su dedo índice en una pose clásica, se detuvo por unos segundos y luego balanceó su brazo violentamente, enviando una llama del tamaño de una bola siguiendo la antigua magia predeterminada. Circuito de runas, volando a medio metro de su dedo. JE, JE, JE. El golem mágico de Félix, aunque inspirado en un juego de lucha, no es una copia exacta, con algunas modificaciones en su apariencia y movimientos. Hay 12 títeres diferentes, que van desde niños y niñas bonitos hasta ancianos y niños pequeños, para que los estudiantes puedan elegir el que más les guste. Además de los movimientos básicos de lucha del personaje, cada títere también tiene un diseño de habilidad externa. Sin embargo, en vista de la realidad de la situación, Félix no lo hizo demasiado complicado, sino que lo dividió aproximadamente en 4 tipos: fuego, hielo, relámpago y corte. En el caso del fuego, por ejemplo, dadas las preocupaciones de seguridad, y para no subestimar a los osos entre los jóvenes magos, la versión estudiantil de la habilidad externa del golem mágico es el tipo de fuego más común, con una apariencia más fría en mejor. Está tan versado en este punto que incluso modificó mágicamente la habilidad de un personaje para transformarlo en un pájaro en llamas, sí, un fénix. Félix estaba muy complacido, tal vez podría traer una nueva tendencia a Hogwarts. Con las herramientas de enseñanza resueltas, Félix centró su atención en sus propios golems de batalla refinados. Hay 6 de ellos. Si tuviera que ponerles una etiqueta para satisfacer la imaginación de todos, se podrían resumir en las siguientes palabras clave. Hechicero ardiente caliente. Señorita belleza helada. Hermosa señorita rayo. Linda hermana, maestra de Blade. Señorita belleza de la velocidad. Seductora metamorfosis pro. Las características son sorprendentemente consistentes. Con todo, ha agregado 2 nuevos tipos a su colección, el Fast Assassin y el Shapeshifter. Estas 6 figuras no son solo un montón de cosas baratas, sino que son piezas de oro que le ha llevado mucho tiempo completar, con una gran cantidad de materiales de alto nivel, runas mágicas antiguas complejas y encantamiento de preservación. El Fairy Sorcerer, por ejemplo, está inscrito con una poderosa llama mágica que es extremadamente caliente y puede proyectarse a una distancia de 20 metros, con la fuerza para romper una pared y mantener este nivel de intensidad de combate durante 10 minutos. Según su estimación, uno de estos 6 golems mágicos podría vencer fácilmente a un graduado de 7º año. Los 6 golems son una combinación de ataque de largo alcance y cuerpo a cuerpo, velocidad y fuerza, ataque e interrupción. Se pueden usar individualmente o en equipos de 2, 3, 4 o incluso 6,
y su poder puede aumentar exponencialmente con el tiempo. Bueno, Félix pensó con malicia que los 6 golems juntos no tendrían problemas para mantener a raya a un profesor de pociones anónimo durante 10 minutos. El único inconveniente es que requerirían un mago para controlarlos. Pero el punto es que el mismo Félix es mucho mejor que estos golem mágicos. Félix negó con la cabeza, todavía hay mucho margen de mejora. Como mínimo, se les debe dar una cierta cantidad de inteligencia de batalla. Mirando el resto de los ingredientes, lo pensó y decidió mezclar algunos materiales inferiores y hacer 5 golems más fuertes que la versión de estudiante y más débiles que la versión de colección. Considéralo un premio para cada año, 5 grados, 1 para cada grado. Perfecto. Félix sacó una pequeña caja y puso los materiales didácticos en ella. No hace falta decir que la caja también está bajo un encantamiento de extensión indetectable. Sin pensar mucho en los 6 artefactos propios, Félix agitó su varita y los dejó flotar hasta un anillo verde en su dedo índice izquierdo. El anillo, que parecía un anillo de almacenamiento, es esencialmente una creación de alquimia con un encantamiento de extensión indetectable y un encantamiento de refuerzo. También está grabado con un circuito mágico oculto para limitar las fluctuaciones mágicas, para que parezca un elegante anillo de gemas. Pero este anillo contiene 1/3 de su fortuna de todos sus viajes. Pero Félix ya ha construido 2 de estos tipos de espacios de almacenamiento y todavía quería hacer uno más, como sus 3 cuevas escondidas para conejos. Ya había encontrado una idea para el tercero, el otro día. Félix se acaricia la parte posterior de la muñeca, donde se ve un tatuaje del tamaño de una uña en un patrón blanco pálido que pocos notarían a menos que lo miraran detenidamente y con atención. El patrón es en realidad un antiguo circuito de runas mágicas que esconde un pequeño espacio en su interior. En este espacio, hay una varita de repuesto. Después de todo, el patrón es tan pequeño que no hay mucho espacio para ocultar nada más. El antiguo círculo mágico está cerrado todo el tiempo y solo se puede desbloquear si se cumplen las condiciones. La única condición para abrirlo es untarlo con su propia sangre. Este es su revés más oculto y casi imperceptible en este momento. Cuando está en desventaja, o cuando está desarmado, pierde su varita o incluso le quitan el anillo, este circuito mágico lo ayudará a cambiar las tornas a su favor. Mientras no lo maten en el acto, tiene la oportunidad de cambiar las tornas. El anillo en su mano izquierda se muestra en la luz frontal, y el círculo mágico en el dorso de su muñeca derecha está oculto en la oscuridad, una combinación casi perfecta de luz y oscuridad. Y ahora Félix está a punto de construir su tercera cueva. Esta advertencia no se debe a que Hogwarts sea la guarida de un tigre, o porque esté planeando hacer algo turbio, sino porque sabía que estaría oficialmente involucrado en la trama. Sabía que el día que se convirtiera en el profesor de runas mágicas antiguas en Hogwarts, su participación en la trama se haría realidad, y con su escaso conocimiento sobre la trama, era difícil para él ser previsor, por lo que tuvo que tomar precauciones. No cree en los llamados cuentos de hadas, solo cree en su propio poder. Pero incluso si no entendió la trama, todavía sabía algunas de las cosas más básicas. Por ejemplo, las aventuras de Harry Potter en su vida anterior se convirtieron en 8 películas, una por cada año, que son 8 años en el mundo mágico. Esto se ajusta a la imaginación de Félix, 7 años de aventuras escolares, más un año después de la graduación para derrotar a los mortífagos de una vez por todas, sin problemas. Es su deducción lógica muy estricta. Ahora que había pasado un año, si nada más, Voldemort sería completamente destruido en 7 años. Félix se sintió ligeramente aliviado por este pensamiento. Ciertamente no es rival para Voldemort ahora, pero no hay garantía sobre el futuro. Mientras Félix planeaba sus futuras estrategias, salió de su casa y caminó por las calles de Londres. Media hora después, estaba en la puerta de la misma clínica dental que había encontrado a principios de enero. Félix empujó la puerta y el timbre del umbral sonó con claridad. Un hombre de mediana edad con bata blanca asomó la cabeza fuera de la habitación,
Miró a Félix 2 veces y preguntó, ¿estás aquí para una cita con el dentista? Félix respondió brevemente, quiero un empaste. El dentista asintió y lo condujo en dirección a un asiento. Por favor, siéntese. Mi nombre es Will Granger, puede llamarme Dr. Granger. Soy Félix Happ. El Dr. Granger lo hizo acostarse en el asiento y miró la boca de Félix con una cosa parecida a un reflector con cierta confusión en su rostro. Señor Happ, sus dientes están en excelentes condiciones, muy limpios y ordenados, de un tamaño muy uniforme. Félix señaló el lado superior izquierdo de su mejilla, me gustaría rellenar las muelas del juicio. La Dra. Granger estaba estupefacta, era una petición extraña, las muelas del juicio no son muy útiles. Dijo con sinceridad, señor Happ, no le recomiendo que llene las muelas del juicio porque. Luego, el Dr. Granger mostró su profesionalismo al darle una conferencia completa de 20 minutos sobre conocimientos dentales. Mientras tanto, una jovencita de cabello esponjoso, de unos 12 a 13 años, entró y les echó un vistazo a los dos, sobre todo al ver cómo la Dra. Granger seguía hablando, por lo que les dio una mirada de aquí vamos de nuevo. Finalmente, Félix tuvo que interrumpirlo, Dr. Granger, ¿qué le parece esto? Primero puede hacerme un diente, lo probaré y luego decidiré si quiero un empaste. La Dra. Granger lo pensó y pensó que tenía sentido. Sacó papel y lápiz y anotó las dimensiones de la boca de Félix. Después de trazarlas en el papel, pronto confirmó el tamaño y la forma de las muelas del juicio. Luego entró y comenzó a trabajar. Félix miró alrededor de la clínica con interés, particularmente en la pequeña vitrina colgada en una de las paredes, donde se podían ver modelos ampliados de los dientes a través del vidrio. Mientras mira a su alrededor con atención, una voz confiada sale de su izquierda. Un empaste no es la mejor opción, especialmente para una muela del juicio desechable. Félix volvió la cabeza para mirar a la joven y luego la escuchó agregar, me duele. ¿Te duele? ¿Cuánto te duele? Será necesario perforar un orificio en su cavidad con un taladro pequeño, luego se deberá perforar el mismo orificio y volver a atornillarlo con sus muelas del juicio artificiales. Félix de repente tuvo un poco de dolor de muelas. Y el sermón de la niña continúa, incluso si te ponen un empaste, no es una solución permanente. Por el contrario, una cavidad dañada es más vulnerable al daño, y si tienes malos hábitos bucales, puede provocar caries y placa. Provocando que el diente original se afloje y se caiga, el cual debe ser reparado. Ya tenía la imagen en su mente. Aunque podría usar magia para reparar y aliviar el dolor, ahora su mente está traumatizada. Mirando la expresión incómoda de Félix, la joven sacudió su largo y esponjoso cabello y corrió a la esquina para leer un libro, aparentemente de buen humor. Casi 20 minutos después, la Dra. Granger volvió a salir. En la palma de su mano, sostenía una bandeja de color blanco plateado con un diente artificial que había sido pulido y terminado. Se ve muy bien, ¿no? El Dr. Granger se felicitó por su destreza. Pero Félix simplemente asintió con la cabeza, intimidado por lo que acababa de decir esa niña. Como le había aconsejado el Dr. Granger, probó la muela del juicio artificial, sin perforar ni envolver el alambre, por supuesto, solo para probar el nivel de comodidad. Es genial. Félix elogió. Pero he decidido no tener ningún empaste. ¿En serio? Parece que has tomado la decisión correcta. El Dr. Granger estaba feliz por el cliente en lugar de molesto porque se estaba perdiendo un negocio. Pero el cliente hizo una nueva solicitud, me gustaría comprar este diente como recuerdo. Un recuerdo. Otra petición extraña, pensó la Dra. Granger, e incluso la niña que estaba leyendo un libro en silencio lo miró. Así es, un recuerdo. Está bien. Al final, la Dra. Granger solo cobró por los materiales. Mientras Félix salía de la clínica,
el doctor Granger todavía sentía algo extraño en su mente y le murmuró a su hija: un visitante muy extraño, ¿no crees, Hermione? Hermione Granger levantó la vista cuando Félix desapareció por la esquina, sacudió la cabeza y volvió a su libro. En casa, Félix fue a su laboratorio y comenzó a modificar los dientes. Primero, perforó un agujero en la parte inferior del diente para crear una pequeña cavidad. Luego, el agujero se reparó alisándolo. Luego lo colocó bajo el microscopio y, usando un cuchillo de trinchar comprado a un microscopista, talló un patrón regular de runas mágicas antiguas, anidando juntas para formar un circuito. Este es un trabajo muy delicado, construir circuitos mágicos en los espacios más pequeños, algo que muy pocas personas en todo el mundo mágico pueden hacer. Pero Félix, con sus expertas herramientas de tallado y la última generación de microscopios caros, ha reducido la dificultad del proceso en 2/3. Este es uno de los resultados de su teoría de combinar la sabiduría muggle con la magia. La sabiduría de los muggles no se trata solo de sus caprichos, las herramientas que utilizan para estudiar el mundo y transformarlo son igualmente fascinantes. Y pocos en el mundo mágico son capaces de hacer esto. Dejando a un lado a los magos de sangre pura, algunos de ellos odian a los muggles, otros no son repulsivos en el mejor de los casos. Los mestizos, o algunos magos de familias muggles, pueden estar más familiarizados con el mundo muggle, pero en el punto crítico de su vida entre los 11 y los 18 años, su atención se centra principalmente en la magia. Cuando llegan a la edad adulta, su mentalidad ya está establecida y es imposible abrazar profundamente lo mejor de ambos mundos. No fue hasta la tarde del segundo día que Félix completó la estructura de 12 conjuntos de circuitos mágicos, cada uno de los cuales constaba de 3 a 5 runas mágicas antiguas, o algunas tienen más de 10. Mientras se construía la última de las antiguas runas mágicas, unió cuidadosamente los 12 conjuntos de circuitos para formar un cuerpo completo como un todo. Uno por uno, los circuitos se encendieron y el brillo de la magia estalló en el estrecho espacio cuadrado del diente. Con el último circuito encendido, los 12 circuitos finalmente forman una unidad eterna, un solo patrón místico brillante y unificado. El diminuto orificio dentro del diente comenzó a expandirse sin dar señales de detenerse, y pronto adquirió el tamaño de una maleta, y la expansión no terminó ahí. Finalmente, los espacios internos del diente se expandieron al tamaño de la mitad de una habitación, y luego entró en juego el circuito de ocultación. Las fluctuaciones de la magia que surgieron a través del diente se redujeron rápidamente a la insignificancia, el circuito de estabilidad comenzó a estabilizar toda la estructura de las runas mágicas, y el circuito de refuerzo hizo que el diente fuera un objeto muy fuerte e irrompible. Lo más crucial es el circuito de activación, que solo se activa de acuerdo con las condiciones que él había establecido. Félix sonrió con satisfacción, la tercera cueva, completa. Sacó su maleta y transfirió los artículos que ya había preparado a esta cueva, que Félix describió como un almacén de repuesto de mano, que contiene no solo de 7 a 8 varitas, obtenidas de los magos oscuros al derrotarlos, sino también varios tipos de pociones, escobas voladoras, tiendas de campaña y otros materiales. Una vez hecho esto, Félix se metió ese diente en la boca y lo arregló con magia. Chasqueó los dientes, pero no hay nada inusual en eso, y luego pasó la lengua por la muela del juicio en lo profundo de su boca. Félix se sentó en silencio en su escritorio, su mirada tranquila y relajada. Todas sus pertenencias, la mayoría de las cuales eran de uso común y menos importantes, estaban en su maleta. Los elementos más indispensables, su respaldo, se dividen en 3 secciones, conocidas como las 3 cuevas del conejo. El primero es su anillo de la mano izquierda, que contiene algunos de sus valiosos materiales, pociones, libros y parte de su investigación, y también está inscrito con una runa de inscripción invisible. La ventaja de este anillo es que se puede llevar consigo, lo que facilita su uso en la vida diaria. La desventaja es que cuando se usa más de una vez, inevitablemente se nota y es difícil escapar de los ojos de los magos mayores.
La definición de Félix pretende ser un objeto cotidiano y algo para llamar la atención a simple vista. La segunda cueva, el circuito mágico en la muñeca derecha, almacena una mera varita de repuesto. Su mayor fortaleza es que es extremadamente invisible y casi imposible de detectar por medios convencionales. La definición de Félix de esto es algo que puede usarse en un contraataque desesperado. La tercera cueva, la muela del juicio de Félix, contiene una gran cantidad de elementos de rutina y estratégicos. La ventaja de esto es también su invisibilidad. La idea de Félix es proporcionarle suficientes provisiones cuando esté en grave peligro y tenga que huir en secreto. Esto es bastante seguro. Félix creía que las personas tan conscientes de las crisis como él son raras en el mundo mágico, tal vez algunos arouras experimentados tenían tal mente, pero sus métodos ciertamente no coincidirían con los suyos. Especialmente porque él mismo es un experto en oclumencia y la tortura estándar nunca lograría que revelara sus secretos. Por supuesto, este es el peor de los casos, y Félix no pensó que terminaría en esta situación. Pero las cosas siempre son impredecibles, y uno debe estar preparado para ellas. En los próximos años, una sombra conocida como Voldemort se cernirá sobre la comunidad de magos de Gran Bretaña. Félix nunca se atrevió a subestimarlo. El segundo señor oscuro puede tener un coeficiente intelectual cuestionable, pero definitivamente es un genio en el campo de la magia y lo ha estado estudiando durante mucho más tiempo del que tenía, sin mencionar que su investigación se centra en el tema desviado y siniestro de matar y destrucción. Cuando falta menos de una semana para el comienzo del trimestre, Félix tiene la intención de relajarse, ha estado tan cansado por un tiempo. Ver películas, escuchar conciertos y disfrutar de una buena comida, después de todo, tiene 100,000 libras en su cuenta. Pasará la mayor parte de su tiempo en el mundo mágico, y no puede convertirlo todo en galeones, así que es un desperdicio por el momento. Félix gastó una gran cantidad de libras en una selección de artículos muggles para mantenerlo entretenido mientras iba a trabajar. En particular, gastó 8.000 libras esterlinas en una unidad de proyección compacta, del tipo que se usa en los cines, y las réplicas que la acompañan de películas clásicas en el mercado. En cuanto a que Hogwarts no puede usar artículos muggles. ¿Es eso un problema para él? Del mismo modo, la música es una prioridad y Félix se considera un Slytherin estándar y disfrutará de su vida tanto como pueda. Cuando comenzó la escuela, Félix organizó su habitación y puso todos los artículos mágicos en su maleta. Sería un gran problema si un ladrón llegara a su puerta y se llevara una o dos cosas. ¿Qué más necesito preparar? Félix pensó por un momento y luego, de repente, golpeó su pequeño y sabio cerebro. Oh, sí, libros. Recordando la insinuación del director en la entrevista, compró algunos pares de calcetines de lana en diferentes colores y luego comenzó a darse una vuelta por todas las librerías importantes. Recogió sus libros favoritos y los regalos de Navidad para los distintos profesores, fueran útiles o no, pero los tenía a mano. Félix le iba a dar a su antiguo jefe de casa una copia de una guía de experimentos comunes para estudiantes de secundaria, bueno, una con muchas ilustraciones. Espero que le guste. Estoy seguro de que le gustará, después de todo, soy su mejor estudiante. Félix espera con ansias su nuevo trabajo.